Motivos para vivir en fe. Usted y yo necesitamos la intervención del poder del Espíritu Santo manifestado en cada uno como creyentes, para que a través de esa intervención que se da es por la fe, pero una fe que depositamos en una palabra que Dios nos da, en un legado que Dios entregó, en una palabra específica y determinante que Dios dio. La fe que usted o yo depositamos en esa palabra, que es el poder del Espíritu Santo, eh, eso va a manifestarse. La intervención de los ángeles a favor suyo o a favor mío va a venir. ¿En qué momento? Cuando Dios amerite enviar ángeles, lo hará, es por fe también. Usted solo o yo, como seres humanos, no vamos a poder con el diablo, no vamos a poder con las tinieblas, nunca, nunca sin la intervención del Espíritu Santo. Son muchos los motivos para vivir en fe. Primero, es de decir que es un llamado de Dios y es el primer llamado que Dios nos hace a cada uno como hijos de Él, como seres humanos. Es el llamado a la salvación. Gracias a Dios que nos hizo copartícipe de ese llamado. Gracias a Dios que atendimos a ese llamado, que Él por su Espíritu Santo logró convencernos del estado de pecado en la que estábamos. Y por supuesto atendimos a ese llamado formando parte de Él. El segundo motivo para vivir en fe es el llamado a la santidad. Es tan serio este llamado que la única virtud que está elevado a la 3 es la santidad. Dios es santo, santo, santo. Por tanto, nosotros, hechos a imagen y semejanza de Él, debemos de ser también santos. Segundo motivo para vivir en fe es estar entre nosotros, y está entre nosotros el llamado a vivir en fe. Esta es la única opción. Este no es una sugerencia, no, es un mandamiento. O sea, aquí no es cuestión de decir o no de ir o no, o no ir, no. No es de decir lo hago o no lo hago, no, es un hecho. Ahora, quien no atienda y quien no entienda estos llamados, no califica para otro tipo de llamado. Si usted no atiende ni entiende el llamado a la fe, ¿cómo atiende y entiende el llamado a la santidad? Usted no opta para otro tipo de llamado. Yo no opto para otro tipo de llamado. Dios tiene que hacernos entender que el llamado a la santidad y el llamado a la fe es en serio. En la carta a los Hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa, no impositiva, porque Dios no te impone nada, Él te expone. Donde tú lo tomas o lo dejas, es tu decisión, es mi decisión. En Hebreos capítulo 12, el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora bien, como verdad circunstancial, que quiero explicar bien este pasaje, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo
que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y prácticas judías. Quien le escribe la carta, que a nivel personal creo que es Pablo, les insta a no abandonar la carrera que comenzaron, poniendo su mirada en aquel que también fue vituperado, flagelado, que fue Jesucristo, condenado y asesinado por su propio pueblo, que son los judíos, por causa de su creencia, que estaban en contraste con la tradición judía. Entonces, cabe destacar que, aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental, en forma imperativa, como mandamiento a todo creyente, cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas, por las tinieblas, entre otros. En este pasaje de Hebreos 12, el escritor a los hebreos le insta a este pueblo perseguido, pero también nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe. Según la hilación del pensamiento, tomando como bases Hebreos capítulo 11 para poder entender Hebreos capítulo 12. El que escribe nos visualiza en un gran estadio, donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera y que nos dan ánimo y testimonio. Entonces, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11 de Hebreos, según su propia experiencia, los espectadores de la fe y que nos dan ánimo de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel a sus promesas, nunca falla, nunca falta, nunca llega tarde, nunca está desapercibido. Dios está al cuidado nuestro, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Hay quienes enseñan que esa grande nube de testigos, según lo que dice Hebreos 12:1, es el mundo que nos rodea. Lo dije en el otro estudio pasado. Otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11 de Hebreos, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Así que esta posición está en mentes desvirtuadas, erradas, fuera del contexto bíblico, por razones que voy a presentar a continuación. El término, por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo 12 de Hebreos, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es por siguiente, afirmar que la nube de testigo que se nombra en el capítulo 12 de Hebreos es el mundo que nos rodea o los ángeles. Afirmar esto es quebrantar el principio de la hilación del pensamiento de lo que se venía diciendo, ya que en el pasaje anterior no se hace mención del mundo ni de los ángeles. Ahora, no debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos como una figura retórica, denominada apóstol, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes y que incluso ya han fallecido. Ahora bien, la gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en Hebreos 12:1 no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver, como nos enseñaron, sino que son todos los héroes de la fe nombrados en Hebreos 11, que están como espectadores, animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Son aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y efecto de la fe y que cuya fe queda registrada en las Escrituras. El término testigo que utiliza el escritor para hacer referencia a dicho testigo es del griego márturet,
que indica uno que da testimonio mediante su muerte. Derrota a uno que puede certificar a aquellos que ha visto, oído y conoce. Es un grupo de valientes que estuvieron dispuestos a entregar la vida para dar testimonio de su fe en el principio del reino eterno. Así que cabe destacar que el pasaje dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin mirarlo de lejos y creyéndolo y saludándolos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Murieron en fe a favor nuestro, para que nosotros que corremos esta carrera, sí seamos testigos de la evidencia que se dará en fe. Estos testigos son héroes de la fe, que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas, de los ataques de las tinieblas, de las pruebas y las tentaciones, porque la meta que es Cristo no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad que sus bendiciones y sus promesas, las cuales están registradas en su palabra y que la miramos con el cristal de la fe. ¿Ve? Debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción, vuelvo y repito, sino que es nuestra única opción, no hay otra salida. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria y la presencia de Dios manifestada en nuestra vida. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás mi gloria, según Juan 11:40. En la carta a los Hebreos se describe este principio. Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. Vivir una vida en temores, dudas, ansiedades, es como vivir en las pasiones de la carne. Así es un denominador común. El apóstol Pablo dice que los que caminan en la carne no pueden agradar a Dios, según Romanos 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. O sea, que tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común que ninguno de los dos pueden agradar a Dios. Es tan letal y nocivo, tiene las pasiones pecaminosas como vivir sin fe y dejarse arrastrar por temores, dudas y ansiedades. Es como estar en el desagrado de Dios. Y estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia. Es estar fuera del favor de Dios. Es vivir de migajas. Es caminar en la misericordia de Dios. Porque como hijos de Dios fuimos llamados a caminar y a gozar ¿de qué? De la abundancia de Dios, y todo es posible a través de la fe. Nosotros no somos llamados como hijos a comer de las migajas de las mesas, sino que somos llamados a sentarnos en la mesa a comer juntamente con el rey. Lo que hizo el rey David con Mesibosé. Jesús lo hizo con mayor proporción con nosotros. David restauró y le dio la herencia a Mesibosé, pero no pudo librarlo de la invalidez. Mientras que el Hijo de Dios no solamente le dio alimento y restauró al hombre en el espíritu, sino que sanó a muchos que se encontraron en el camino y sigue sanando en este tiempo. Él hizo la obra completa, sigue haciendo la obra completa, mientras que David no lo pudo liberar de su parálisis, del estado en la que se encontraba Mesibosé, pero Dios nos dio la restauración completa. Amén. Bendiciones, bendiciones.